Buenos días a todos, mi nombre es Alejandro Trujillo, soy responsable de la parte de recursos humanos de Milenas Consulting y en este caso vamos a trabajar el cómo configurar plantillas de combinación de correo electrónico para enviar a los usuarios ante determinados eventos, ¿vale? Esto estará basado en el módulo que existe de viajes, donde lo que vamos a hacer es una combinación de correo electrónico para que le llegue al usuario una plantilla con toda la información. ¿Vale? Para ello lo tendríamos que ir a la parte de configuración, ver todos, nos iríamos al módulo de viajes en este caso, ¿vale? Y aquí, refresca la pantalla, ¿vale? Ya estaría aquí. Y nosotros lo que hacemos es en la parte de automatización en plantilla, irnos a plantillas de combinación de correo electrónico. En este caso, esta opción se trabaja con SoftWriter, ¿vale? Por tanto, la configuración sería exactamente igual que la herramienta por independiente. En el caso de que le demos a agregar plantilla, ¿vale? Vamos a seleccionar el formulario de viaje. Y el nombre del documento, que en este caso yo lo voy a llamar igual, ¿vale? Pero se pueden meter marcadores, ¿vale? Como por ejemplo... ¿vale? Y le daríamos a guardar. Aquí nos saldrían las plantillas disponibles en SoftWriter. En este caso yo veo que es una plantilla en blanco. Y se nos abre otra pestaña aparte para poder hacer la configuración. Una vez que estemos aquí, nosotros lo que haremos será configurar tanto a nivel de logos, estructura del documento, a nivel de diseño, ¿vale? Pero en este caso vamos a hacer una plantilla sencilla, ¿vale? Entonces, en este caso vamos a escribir. Y aquí en el lado derecho podemos combinar la información que ya tiene ese propio módulo. Vale, por tanto, una vez que terminamos la plantilla, simplemente le damos a realizado, pero antes debemos de configurar qué queremos hacer con esa plantilla. Si queremos simplemente combinar y enviar, para que lo sepa, o combinar y enviar para una recogida de firmas como aprobación. ¿Vale? En este caso aquí lo que tenemos que seleccionar es el correo electrónico del empleado, y en este caso el nombre del empleado, y aquí un mensaje básico para pedirle la firma. ¿Vale? Por tanto, aquí también le pondríamos el nombre del documento, donde aquí también se pueden combinar campos de información. Y en este caso este documento se combinará y se enviará para firma. Ahora sí, una vez que terminemos, le damos a guardar configuración, realizado, cerramos la pantalla y aquí a nosotros nos aparecerá esa nueva plantilla para poder hacer esa combinación, ¿vale? Que sería esta de aquí. Ahora bien, ¿cómo se usaría? En este caso tendríamos que irnos al módulo y seleccionar sobre el que queremos hacer, ¿vale? Le daríamos aquí plantilla de combinación de correo, seleccionaríamos la plantilla en función de la lista, le daríamos a combinar y se nos abriría la previsualización de lo que se le enviaría al usuario, ¿vale? Si nosotros queremos verlo antes de enviar, por si hay algún error, simplemente le damos a vista previa de combinación y ya se rellena, ¿vale? Le damos a volver para atrás y simplemente sería ejecutar combinación, ¿vale? Enviar para recogida y en este caso al usuario le llegaría una confirmación como que se le está pidiendo firmar por medio de SoftSign y nosotros dentro de People ya tendríamos esta combinación realizada. Ahora bien, dentro de la parte de documentos, en la parte de compartidos conmigo, recuerden que está toda la sección de
de documentación, pero si nosotros nos volvemos a la configuración de documentos, en la parte de operaciones, aquí en documentos de firma electrónica, ¿vale? Aparece el conjunto que se le ha enviado en este caso, ¿vale? Actualmente este no saldría, pero es porque ha sido en un módulo aparte, pero estos, por ejemplo, son de la parte del onboarding, ¿vale? De la configuración que se hace previa en el onboarding. Entonces, pues bueno, hasta aquí sería cómo configurar la combinación de plantillas de correo electrónico para, en este caso, un módulo de viaje.